Digo el tiempo, no otra cosa. Bien, para quienes no me conozcáis, soy Rafael Mesa. Se me ha encargado por parte de Codapa, quien tengo que agradecer una vez más la confianza que suele depositar en mí para estar con vosotros. Y lo que se me ha encargado era bastante simple, era formar fundamentalmente a los nuevos y nuevas consejeros y consejeras escolares, y que efectivamente, como alguien me decía hace un rato, dice, si te has dado cuenta, casi más del 80% de las caras son nuevas. Y efectivamente, la mayoría sois gente que yo creo que hay que deciros que bienvenido a este club. Este es un club importante en el que luego nos vamos viendo las caras todos, pero que cuando uno se inicia en ello, pues siempre hay algunos temores. A mí me gustaría, aunque sé que después me cuesta bastante, digo me gustaría hablar poco y que vosotros hablarais bastante, puesto que en el ratito que llevamos, pues veo que sí que por lo menos estáis atreviendo a hacer bastantes preguntas, y eso es importante porque quiere decir que tenéis inquietudes que os apremian, a pesar de que algunos llevéis, se diría casi días, en los consejos escolares. ¿Cuál es la intención que se tiene en estos 2 días, al menos por mi parte, aparte de lo que esta mañana hayamos trabajado con la directora general? Yo voy a intentar, en la primera parte de hoy, pues dar una visión de la importancia de la participación de los padres y las madres en los centros escolares. Y sobre todo, que a quienes empecéis por primera vez os sintáis fuertes, porque esto no es una cuestión baladí, esto es una cuestión, yo digo siempre, muy importante por lo siguiente. No estamos hablando de cuestiones menores, estamos hablando de la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Y esta mañana la directora general de alguna manera lo decía, y algunos de nosotros lo hemos dicho con mucha fuerza. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos e hijas siempre será la educación que les demos. El dinero que les dejéis se lo pueden gastar, los bienes los podrán derrochar incluso. La educación siempre estará ahí. Y lo que estamos intentando luchar desde el sector de padres y madres no es, y creo que se ha dicho esta mañana también muy bien, por tener un colegio más bonito o mejor equipado, que también, sino sobre todo que la calidad de educación que se dé a nuestros hijos e hijas en cualquier centro sea el máximo posible. Eso es lo que nos debe de preocupar. Tenemos que discutir por muchas cuestiones. Cuando digo discutir, lo digo en el sentido positivo. Yo digo que discutir banalmente y que el profesorado y el sector padres y madres estén enfrentados no lleva a ninguna parte. Solo conduce a una cosa. Mirad, cuando los padres y las madres y el profesorado están unidos, hay un ganador, nuestros hijos e hijas. Cuando el sector profesorado y los padres y las madres están enfrentados, solo hay un perdedor, nuestros hijos e hijas. Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar no contra nadie, tenemos que luchar a favor de la educación de nuestros hijos, nada más. Yo no quiero saber otra cosa, lo único que quiero es que mi hijo y mi hija reciban la mejor educación posible. Bueno, pues, como además os habéis metido en este club de no solamente ser unos padres que llevan al niño al cole y que lo recogen a la salida, sino que además hemos dicho de involucrarnos un poquito más, siendo miembros de un órgano de gobierno, no de un órgano cualquiera, sino de un órgano de gobierno, os tengo que decir que os habéis comprometido con una responsabilidad, sobre todo con una responsabilidad muy grande, y es la de no hablar de vuestros hijos nunca en un consejo escolar. De vuestro hijo o hija particular no se habla nunca en un consejo escolar. Es que a mi niño, a mi niña, nosotros, en el momento que hemos accedido a ser miembros de un consejo escolar, representamos a todos los niños y niñas que hay en un centro. Es más, voy a ser más duro. Hay algunos padres y madres que algunas veces dicen, bueno, es que yo además represento al AMPA.
Y hay muchos padres que no están asociados. Otros dicen, hombre, yo represento a los padres, pero es que hay padres que no se implican para nada. Qué pena de esos chiquillos que sus padres no se implican para nada. Y qué suerte tienen con tener a otro padre u otra madre representante en el consejo escolar que no se va a ocupar solo de su niño, sino que se va a ocupar también de ese otro u otra que su padre o su madre no se preocupa por él. Por eso os digo que aquí tenemos una cuestión importante, la responsabilidad por encima. Y esta es una tarea importante. Y si nos la creemos, muy importante. Yo solo os digo una cosa. Me parece que llevo 20 y tantos años colaborando con este movimiento asociativo. Yo empecé siendo un miembro de una asociación de padres y madres. Que maldita sea la hora que un día hablé en alguna reunión. Porque me perdí. Y digo me perdí. A partir de ahí, pues, este movimiento te engancha y, bueno, luego estamos un grupo de gente que nos cuesta mucho decir que no. Y entonces, pues, bueno, como muy bien saben algunas personas, es pedido estar y procuraré seguir estando. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta tarde? Bueno, pues yo voy a empezar diciéndoos la primera cuestión que a mí me parece siempre fundamental. Y cuando digo fundamental es la siguiente. Claro, no estamos aquí por capricho. Si alguien piensa que ser miembro de un consejo escolar es una cuestión baladí, se equivoca. Estamos porque la máxima norma del Estado, que es la Constitución, así nos lo dice y nos lo pide en el artículo 27. El artículo 27 de la Constitución dice que los profesores, los padres, la Constitución es que era poco coeducativa, perdón. Digo esto porque no es que esté mal escrito, es que está escrito en el año 78 y está escrito de esa manera. Los profesores, los padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que después establezcan las leyes. Por lo tanto, no estamos en el consejo escolar porque ha sido un capricho de alguien, no. Estamos porque así lo dice la Constitución. Y dice aquí, aunque la mayoría, yo diría que a lo mejor el 100%, pero en otras ocasiones ha habido algún padre o madre, y si lo hubiera me gustaría saberlo, sobre todo por decirle que también hay algunos aspectos no contemplados o a los cuales inicialmente no haré alusión, pero cuando se habla de centros sostenidos con fondos públicos, incluye a los centros concertados. Los centros concertados son centros que funcionan con dinero público y que tienen que también estar sometidos a un consejo escolar precisamente por eso. Los centros privados puros, no. Pero los centros concertados, los padres y las madres también intervienen en el control y en la gestión. Y si hubiera alguien, como ha habido en otras ocasiones, me lo decís, porque en algunas cosas hay cambios sobre lo que voy a decir. Todo lo que he preparado, lo he preparado para centros públicos. Pero si hubiera alguien, me lo decís y yo le hago la aportación correspondiente. Pero fijaros, cuando dice ahí en los términos que las leyes establezcan, efectivamente, fijaros, la LODE es del año 85. En su artículo 55 vuelve a ser reiterativa, casi en los mismos términos que decía la Constitución. Y vuelve a insistir en que los profesores, los padres de los alumnos, y en su caso estos alumnos, intervendrán en el control y la gestión. Pero es que la ley andaluza, la ley de educación de Andalucía, de reciente publicación, vuelve a insistir diciendo que el Consejo Escolar, que es el órgano de gobierno a través del cual participa toda la comunidad educativa en el gobierno de los centros sostenidos con fondos públicos. Por lo tanto, no estamos hablando de una resolución que ha sacado a alguien ahí a trasmano, no, estamos hablando del máximo rango de ley que tenemos en nuestro país. La Constitución, una ley para todo el Estado como es la LODE, y una ley andaluza que dice que los papás y las mamás tenemos que estar en el control y en la gestión de los centros públicos a través de los consejos escolares. Por lo tanto,
si alguien trata de cuestionar vuestra participación en algún momento, hay que decirle que está muy equivocado. Porque no es algo que se nos ha dado caprichosamente, sino desde la Constitución que rige nuestro país. Y esto lo tenéis que llevar a gala. Estoy en un consejo escolar porque así lo dice la Constitución de mi país. No es una ley de cuarta ni de quinta clase. Estamos hablando de la ley de máximo rango en nuestro país. Bueno, pues vamos a centrarnos entonces precisamente en esos órganos de gobierno y que todo el mundo tenga algunas cosas claras. En los centros educativos solamente hay dos órganos de gobierno: el consejo escolar y el claustro de profesores. En el consejo escolar nosotros, lógicamente, tenemos que decir que es donde está toda la comunidad educativa y donde estamos los padres y los madres. Y para los aspectos docentes, solo para los aspectos docentes, hay otro órgano que es el claustro de profesores. Porque los técnicos, es decir, quienes deben de saber de educación, porque es su profesión, son los profesores y profesoras de los centros. Y entonces ellos son quienes deben de dar las pautas de cómo se va a educar a nuestros hijos de acuerdo a lo que también las normas establezcan. Las decisiones, y digo así, las decisiones que se toman en estos dos órganos, alguien las tiene que ejecutar. Y lo que voy a decir, me gustaría decirlo con fuerza. Hay veces que vamos a un consejo escolar y en el consejo escolar se toman unas decisiones. Pasan 3 meses y nadie ha ejecutado aquello. Entonces, ¿para qué se ha decidido? Este es un modo de aburrir la participación, ¿vale? Usted diga lo que quiera, que después haremos lo que nos dé la gana. Pero no, es que la norma dice que lo que se decide en esos órganos de gobierno, hay un órgano ejecutivo. Y el órgano ejecutivo, es decir, el que tiene que poner en marcha los acuerdos que se adoptan en el consejo y en el claustro, es el equipo directivo de los centros. El equipo directivo en casi todos los centros, bueno, digo en casi todos porque hay algunas pequeñas excepciones, estará formado por un director o directora, por una jefatura de estudios y por una secretaría. En algunos centros habrá algún miembro menos. ¿En qué centros? En los centros pequeñitos, ¿vale? En los de menos de 6 unidades. En otros, por el contrario, como puede pasar en un instituto, el equipo directivo está formado por muchos más miembros. A estos 3 dan la base de siempre, se le unirá el vicedirector o vicedirectora y se le unirán las jefaturas de estudios adjuntas. Es decir, que en algún caso podéis ir a un instituto y el equipo directivo está formado por 6 personas, por 7. Pues también. ¿Por qué? Pues porque el instituto es muy grande, tiene a lo mejor clases por la tarde y entonces tiene una jefatura de estudios específica para la educación de personas adultas o tiene ciclos formativos, en cuyo caso habrá también una jefatura de estudios adjuntas, etc. Es decir, en función de la realidad de cada centro, pero todos, en términos generales, como mínimo van a tener esa dirección, esa jefatura de estudios y esa secretaría. Lógicamente, a partir de aquí, seáis más nuevos los consejos escolares, empezaréis ya a preguntaros, bueno, y si yo me tengo que dirigir para un tema determinado, ¿a quién me dirijo? ¿A la dirección del centro? ¿A la jefatura de estudios? ¿A la secretaría? ¿De quién es competencia cada cosa? Bueno, esta guía que se os ha entregado, precisamente lo que trata de hacer es eso, ser un apoyo a todos los miembros de los consejos escolares. Cuando decimos ser un apoyo es que si yo quiero saber las funciones del director, de la jefatura de estudios o del secretario o secretaria, lo voy a tener de inmediato aquí. Con todo eso, este librito, que tiene unas 170 páginas aproximadamente, son mentiras. Las 170 páginas es una síntesis para que no os asustéis. Lo importante es que tenéis en la última página. Si fueseis capaces de descargarlo, que no os lo recomiendo, sobre todo por el medio ambiente,
podéis tener unas 3.500 páginas. Por lo tanto, lo que os voy a pedir es que no lo descarguéis, sino que lo consultéis.